valle de huesos. Me paré en el centro y mis órganos estaban tiesos. Resucítame, Espíritu Divino, del polvo hazme otra vez. En nuevo odre, nuevo vino, pon a caminar mis pies. Ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre este muerto. Llena mi corazón de sentimientos, como frutos hay en el huerto. De repente una voz profetizó y nacieron los tejidos. Era el Espíritu de Dios, abriendo tumbas, levantando a los caídos. Resucítame, Espíritu Divino, del polvo hazme otra vez. Nuevo odre, nuevo vino, pon a caminar mis pies. Ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre este muerto. Llena mi corazón de sentimientos, como frutos hay en el huerto. Bueno, muy buenas tardes a todos mis amigos de Anunciando el Evangelio. Quiero contarte antes de comenzar esta reflexión del día de hoy que estamos comenzando con un nuevo canal también. Además de este canal, estamos comenzando con un canal que se va a dedicar exclusivamente a temas de la vida espiritual, temas de la vida mística, la oración, el proceso espiritual, la vida de los santos. Va a ser exclusivamente contenido de índole espiritual. Aquí tenemos contenido más variado, de pronto hay magisterio de la iglesia, actualidad católica, un poco de todo, ¿no? Pero en ese canal va a ser exclusivamente para la vida mística, para aquellos que buscamos crecer en nuestra vida de oración, ¿sí? Juntos vamos aprendiendo, ¿no? Me incluyo también porque voy aprendiendo en cada cosa que tengo que preparar y que tengo que comunicar. Pero bueno, queridos hermanos, miren, les voy a confesar que me fue difícil de tomar la decisión de hacer esta grabación porque no quería generar, en primer lugar pensaba que podía haber personas del otro lado que se lo toman de modo personal.
sí, esto que yo voy a hablar el día de hoy, y no es la intención. No es la intención convertir esto en algo personal. Es una reflexión sobre lo que está sucediendo con la apologética, pero sin nombrar a nadie, sin señalar a nadie, sin confrontar, porque el Papa Francisco nos pidió siempre en su magisterio que seamos personas eh, reactivas, no confrontativas, ¿no? Que podamos salir del conflicto, ¿no? Pero de una forma siempre buscando la paz, ¿no? Pero bien entendida, ¿no? Siempre buscando el diálogo, el respeto y sobre todas las cosas que somos cristianos. Somos cristianos y tenemos que dar testimonio de quiénes somos, en quién creemos. No podemos hablar de que creemos en Jesús y por otro lado estar confrontando constantemente a las personas, señalando sus defectos, creyéndonos superiores a los demás. Justo la palabra dice que estimemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Es lo contrario, ¿no? Lo que dice la palabra. Entonces, bueno, en el día de hoy me pareció oportuno, estuve poniendo en oración y cosas que uno va escuchando, va viendo en las redes sociales y otras cosas que uno se va enterando, lamentablemente. Y son dolorosas, ¿no? Son dolorosas, pero bueno, eh, son cosas humanas, ¿no? Situaciones humanas que por ser seres humanos tenemos límites y el pecado nos condiciona, ¿no? Tenemos una naturaleza herida. Yo quiero contarte un poquito hoy mi proceso de por qué yo me alejé de la apologética, de esta apologética que podemos ver en redes sociales, porque esta apologética se ve en redes sociales, no se ve fuera de las redes, sí, se ve más que nada dentro de las redes. Puede ser que haya grupos afuera y obviamente es como todo. Las redes sociales está conformada por personas de verdad, por personas que existen en la realidad. Pero estas personas ejercen esa manera de hacer una apologética que está como circunscripta dentro de lo que es los límites de las redes, ¿no? Como que tiene otro formato. Un formato al cual yo no estoy acostumbrada, o no estaba acostumbrada, entre comillas, porque, bueno, yo vengo de una tradición profundamente católica, ¿no? Yo soy católica de nacimiento, digamos. Me bautizaron en una iglesia católica eh, y, y, bueno, no conozco otra realidad. No estuve, por ejemplo, en una iglesia evangélica, ¿sí? Vamos a poner un poquito de música más para la oración. Y vamos a hacer antes de seguir con la línea de lo que ya hicimos una introducción. Vamos a poner un poquito de música para orar y para pedirle al Espíritu Santo que se haga presente en esta grabación, en esto que quiero comunicar, y que nadie se sienta de ninguna manera ofendido, ni dañado, ni herido, ni atacado, porque no tengo en lo más mínimo esa intención. De hecho, como les dije, lo pensé mucho, lo oré, lo puse, se lo entregué a Dios. Dije, bueno, Señor, si esto es lo que vos querés que yo comunique, lo voy a hacer, pero dame la gracia de usar las palabras correctas, ¿no? Para que nadie lo tome como algo personal. Pero es necesario decir las cosas también, ¿no? Y ser directo y ser honesto también, porque tengo que ser honesta, ¿sí? No quiero ir con doblez, sino con honestidad con ustedes y contarles esta reflexión y esta experiencia para que puedan ustedes sacar sus conclusiones personales y puedan también hacer su proceso. Cada uno hará su proceso. Yo ahí no puedo intervenir, solamente es algo con Dios, ¿no? Pero antes, bueno, antes de seguir vamos a orar, ¿no? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en en esta grabación. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en este momento, en este lugar, con las personas que se vayan a unir a esta grabación que aquí dejamos colgada. A las personas que vayan a escuchar este mensaje, que llegue la paz a sus corazones, que pueda ser un motivo de construir puentes y no de levantar muros. Te pido, Señor, por todos los que hacen apologética en las redes sociales, yo te pido de una forma especial para que los bendigas, los llenes de tu luz, de tu discernimiento y de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan tomar las decisiones más
acertadas en cuanto a su forma de comunicar la fe. Que seas tú, Espíritu Santo, el que los guíe en cada paso, en cada forma, en cada palabra, en cada acción, en cada pensamiento, y que todo lo que hagamos, Señor, como iglesia, como cuerpo místico, sea todo para tu gloria. Te lo pedimos por medio de María, el Inmaculado Corazón, la esposa del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos aquí acompañándonos, ustedes están viendo al lado mío a Jesús, ¿no? La imagen, es la imagen de Jesús. Es una imagen de la de Santa Faz, ¿no? Una representación de la Santa Faz. Y uno puede ver en esa mirada de Jesús esa paz que nos quiere comunicar Jesús, ¿no? Paz, paz a vosotros, le dijo a los apóstoles cuando se aparece resucitado, ¿no? Y es esa paz que yo quisiera comunicarte, querido hermano, querida hermana. Es la paz de Jesús resucitado. Quiero que te detengas por un instante, nada más, a mirar esta imagen, estos ojos que te miran con tanta piedad, con tanta benevolencia y con tanta compasión, ¿no? Son esos ojos que fueron formados en el seno de la Santísima Virgen María, ¿no? Y que a partir de ese momento tan maravilloso que es la encarnación, son la luz del mundo, podríamos decir, ¿no? Y Jesús es la luz del mundo realmente. Jesús es la luz del mundo. Y cuando nosotros hablamos de evangelizar, hablamos de comunicar a Jesús, de comunicar la luz del mundo, de comunicar esa ternura, de comunicar ese semblante manso, esa mirada compasiva, ese misterio, esa palabra hecha carne, que le dio sentido a toda nuestra existencia. En algún momento de nuestra existencia nosotros estuvimos perdidos como las ovejitas, ¿no? De la parábola. Y Jesús vino y nos levantó y nos rescató. Y todos pasamos y atravesamos ese proceso de alguna manera. Algunos, bueno, aunque tuvimos la fe desde la cuna, podríamos decir, igual tuvimos que experimentar una segunda conversión, la conversión de las lágrimas de la Iglesia Católica. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida encontrarnos con ese Jesús manso y humilde, con ese Señor lleno de piedad, tener ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Uno puede recibir la fe en el bautismo, cuando, bueno, obviamente, ¿no? En mi caso, no hablo por mí. Bueno, familia católica, bueno, recibí la fe, el don de la fe, y esa fe se fue acrecentando y se fue cultivando. Por momentos me alejé también. No la perdí nunca, bendito sea Jesús, nunca perdí la fe, nunca dejé de creer, pero sí me alejé de pronto de la práctica, ¿no? En algún momento por cuestiones de procesos personales que cada uno, en mi caso que yo fui viviendo, procesos personales que seguramente vos también tuviste y tenés. Y bueno, y lo mismo le digo al hermano que hace apologética, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera hablar de un poquito de mi experiencia y después sí voy a hablar dirigiéndome una reflexión a los hermanos que hacen apologética, ¿sí? Siempre fui una persona que ha cultivado, o por lo menos tampoco me voy a poner, no soy un ejemplo de nada, pero sí puedo decir que siempre intenté cultivar la vida de relación con Dios, la vida de oración, así con mis tropezones, con mis caídas, con mis lagunas, con mis alejamientos. Siempre como que hubo un llamado muy fuerte de Dios para conmigo a la vida de oración. Y de hecho, bueno, ustedes saben todo mi testimonio, que estuve en la vida religiosa, fui religiosa. Siempre buscaba a Jesús con todo mi corazón, buscaba esos espacios de oración. De hecho, mis primeros ejercicios espirituales fueron a los 15 años, muy jovencita.
Es más, todavía no los había cumplido a los 15 años, fíjense. Y ya tuve mis ejercicios porque fueron los que cambiaron de alguna manera mi modo de relacionarme con Cristo, con Jesús, ¿no? Y de conocer a Jesús de otra manera. Y siempre estuve vinculada a todo el entorno parroquial o, bueno, en realidad era una cuasi parroquia, ¿no? En la comunidad donde yo estaba. No llegaba a ser parroquia, era cuasi parroquia. Y siempre, bueno, el grupo misionero, que fue uno de los lugares donde más me forjé, digamos, en la evangelización. Ahí estuve unos añitos. Fue muy bonito poder ir a Santiago del Estero varios años a misionar y tener esa experiencia hermosa de llevar la fe. Y como católica puedo decirte que el catolicismo tiene una manera de llevar a Jesús, que es la que enseña el magisterio, ¿sí? Que es la que propone el magisterio, que es una evangelización por atracción. Ya lo vienen diciendo los documentos de postconciliares, digamos, ¿no? La evangelización por atracción, es decir, contagiamos la alegría de Jesús resucitado, contagiamos con nuestra sonrisa, con nuestro testimonio. Y a partir de ahí la persona después hace un camino de búsqueda y de conocimiento de su fe. Pero tiene que tener ese primer encuentro. Por eso es tan importante este querigma del que habla Evangelii Gaudium, que está atravesando todo el proceso de conversión y de evangelización en una persona. Si la persona no vivió el querigma, no le va a servir de nada conocer. Va a tener un conocimiento intelectual, pero no vivencial. Y para la cultura hebrea, por ejemplo, para lo que es el lenguaje bíblico, el conocimiento también tiene que ver con una relación. Conocer a alguien es no solo conocerlo de conocer quién es la persona, ¿no? Esta persona se llama así y vive en tal lugar, sino entrar en relación con la persona. ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Solamente porque leo la Biblia o solamente, obviamente que aclaro por las dudas para que nadie malinterprete, leer la Biblia es algo hermoso y hay que hacerlo y animo a que se haga, ¿no? Pero digo, ¿cómo conozco a Jesús de verdad? Entrando en relación con Jesús, eso es conocer a Jesús, entrar en relación y a partir de ahí, en ese entrar en relación con Jesús, voy profundizando en un conocimiento también a través de la razón, porque va acompañando todo el proceso, toda mi persona, la razón, mi voluntad, mi corazón. Y ese conocimiento también de las cosas de Dios me va a ayudar a amar más a Jesús. ¿Sí? Ese conocimiento de la apologética, de las cosas que tienen que ver con la apologética, de la catequesis, ¿no? El misterio de la Eucaristía, no sé, los padres de la iglesia, todo eso es maravilloso, de cómo fue, no sé, la iglesia primitiva, cómo surgió la iglesia primitiva, ¿no? Los primeros vicarios de Cristo, ¿no? Por ejemplo, el Santo Padre, bueno, todo eso que está relacionado con la apologética. Es algo maravilloso conocerlo, entenderlo y profundizarlo en la medida que uno ama más a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo se va a notar que uno ama más a Cristo? En la medida que uno ama más al hermano. No hay otra fórmula, hermanos. Es la única fórmula que la Iglesia nos enseñó durante estos 2000 años, ¿no? La fórmula de la caridad. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios a quien no veo, dice Santiago, si no amo a mi hermano, a quien veo, ¿no? En la carta a Santiago. Perdón, la carta de Santiago, no a Santiago, la carta de Santiago. Entonces, esta pequeña introducción, digamos, quiero que sirva de base para entender todo lo que voy a ir desarrollando. Yo empecé, bueno, como les dije, fui al grupo misionero, estuve en la vida religiosa. En la vida religiosa nos preparábamos para dar ejercicios espirituales, tuve una preparación en una base muy buena en teología espiritual, ¿no? Una formación muy, muy linda, muy sólida. Y bueno, estuve 4 años y unos meses, como casi 4 años y medio, ¿no? Volví y durante todo ese tiempo eh, siempre la forma de evangelizar que la iglesia a mí me enseñaba siempre fue esto, la atracción, ¿no? El contagiar. Y es lo que nos enseñan todos los documentos magisteriales.
volví, bueno, formé mi familia, evidentemente, tengo unos hermosos hijos, ¿no? Y bueno, y ahora incursioné en todo lo que es el mundo de las redes sociales. A mí siempre me gustó el periodismo, la radio, la comunicación. No lo tenía tan claro, pero ahora cuando vi que se podía dar esta posibilidad de transmitir en vivo, me pareció una genialidad poder comunicar la fe también, ¿sí? Surgieron en el camino personas que la providencia me envió para que yo pueda empezar el canal, ¿no? La divina providencia. Siempre Dios se vale de instrumentos, ¿no? Em, Porque yo tenía mi canal, pero exclusivamente de música, ¿no? Entonces, como yo hago música católica, bueno, ponía canciones así, grabadas como podía, tampoco nada profesional, evidentemente que uno va empezando poquito a poco, con lo básico, ¿no? Pero siempre con esa intención de comunicar, porque a mí me apasiona comunicar sobre todo la fe, ¿no? Enseñar, poder comunicar, poder transmitir un mensaje. Y ahí es donde conocí el mundo de la apologética de redes sociales, canales que me han ayudado en su momento, que yo admiré mucho en su momento, que yo quise mucho en su momento, y que sigo queriendo, aunque me distancié, ¿no? Pero sigo teniendo un inmenso cariño y respeto y obviamente que sigo orando por ellos. Sigo orando porque siempre hay que orar unos por otros, aunque no tengamos un trato directo. Eh, y yo tenía una idea de la defensa de la fe en mi practicado de esa manera porque yo, digamos, siempre como que más me tira siempre toda la parte espiritual, digamos, ¿no? Más me tira el poder hablar de Jesús, ¿no? El poder hablar de cómo llevarte o intentar ayudarte a que te encuentres con Cristo, ¿sí? La idea es que te encuentres con Cristo. Una vez que la persona se encuentra con Jesús, ahí ya el Señor se encarga. Uno tiene que ser un puente, digamos, el evangelizador debería ser un puente, un medio, un canal para que se pueda propiciar el encuentro con Jesús. Pero es Cristo el que transforma el corazón de la persona, en definitiva, ¿no? Es el Espíritu Santo el que transforma y nosotros somos causa instrumental, pero hasta cierto punto también, ¿no? Porque incluso Dios se vale de... eh, o sea, para que la persona se pueda encontrar con Jesús, digamos, es una gracia demasiado grande, demasiado hermosa, que solo Dios puede hacer eso, ¿no? Solo Dios puede transformar un corazón, solo Dios puede haber permitido que hoy estemos aquí hablando de esto y vos me estés escuchando, ¿no? Y que vos de pronto hayas tenido una experiencia profunda de amor de Dios. Eso es la gracia de la misericordia de Dios, el Espíritu Santo que obra en tu vida, ¿no? No hay ahí ya desaparecen todas las mediaciones, es Dios obrando en tu corazón. Pero luego yo fui haciendo un proceso, ¿no? En ese proceso, porque es como la parte apologética y la defensa de la fe, porque yo soy una persona profundamente convencida de mi fe católica. No tengo ningún resquicio de duda, gracias a Dios, ¿sí? Porque es una gracia, porque yo no tengo ningún mérito, ¿se entiende, no? Pero siempre busqué la manera de decir, bueno, hay que promover la fe, hay que dar a conocer a Jesús, hay que dar a conocer eh, nuestra fe, ¿no? Católica. Cuando empiezo a ver que en todo esto de la apologética veo frutos buenos, porque también hay frutos buenos, no hay que negarlos, ¿no? Tampoco vamos a decir todo es malo, todo es diabólico. No voy a decir eso. Yo creo que hay buenas intenciones de muchos hermanos que transmiten la fe de esta manera, pero que no alcanzan las buenas intenciones. ¿Sí? No alcanza, porque tenemos que hacer un discernimiento serio, honesto con nosotros mismos y con los demás. Y otra cosa que yo empecé a comprender poco a poco, si bien había buenos frutos, también todo este lenguaje violento de las redes sociales, todo este lenguaje violento
de ataques personales constantes, constantes y constantes, ¿no? Todo el tiempo yo te reacciono porque vos me reaccionaste a mí, me dijiste tal cosa y el otro le responde y así es como un ida y vuelta interminable que al final Jesús termina siendo quitado del medio, ¿no? Jesús termina siendo quitado del medio y en vez de hablar de Cristo y darle la gloria a Cristo como corresponde, como se merece el Señor, se termina en una guerra de egos de pura autorreferencialidad. Y yo fui viendo todo eso. En un momento yo quise hacer apologética, ¿no? Una apologética sana. Yo decía, bueno, voy a hacer una apologética sana, sin ataques personales. Quiero hablar, no sé, de la Eucaristía. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de la Eucaristía y ya está, no hablo de nadie. Pero inevitablemente uno metiéndose en ese mundillo, digamos, de la apologética de redes, te vas contaminando y también se te van pegando formas, modos, y de hecho yo he caído en algunos modos que eran, que no, creo que no correspondían y por eso puse ese video en privado. Nunca caí, gracias a Dios que nunca caí en la burla, eso así, a ese extremo no, pero, o poner una miniatura burlesca, no, nunca hice eso. Pero sí uno cae en esa postura de creerse mejor que el otro, ¿no? Ahí está el punto, porque a esto es donde yo quiero llegar, ¿sí? Y le pido al Espíritu Santo que abras tu corazón, que me escuches. A lo mejor vos tenés un sesgo conmigo, si me estás escuchando, me tenés un enojo conmigo, porque yo me alejé. Pero yo realmente quiero decirte que yo no tengo ningún enojo con vos. ¿Eh? Yo tengo un profundo respeto por cada hermano. De hecho, tengo amigos que están en la apologética y les tengo un profundo cariño. O sea, no quiero dar nombres de nadie porque se puede malinterpretar o lo que sea, entonces prefiero hacerlo así general, ¿no? Pero los que se tratan conmigo y me escriben saben el cariño profundo y el respeto a pesar de incluso de pensar distinto en algunas cuestiones. ¿Sí? Em, Empecé a ver este lenguaje violento, empecé a ver estas burlas, estas miniaturas, estas constantes reacciones y yo me empecé a cuestionar. Y una de las cosas que también vi fue este pensamiento sectario, cosa que va totalmente en contra de mi naturaleza, porque a mí me gusta sentirme completamente libre en mis pensamientos, en mi forma, en mis criterios. Me gusta mucho que se respete lo que yo creo en cuanto a formas, ¿no? En formas de ser, por ejemplo. No hablo de cuestiones doctrinales, ¿eh? No me malinterpreten. Hablo de formas de ser, ¿sí? Entonces no me gusta que se me coaccione o que se me imponga un pensamiento, ¿sí? Ah, no, vos tenés que hacer apologética, vos tenés que hacer esto, ¿no? Vos tenés que hablar así o tenés que decir esto. ¿Y qué pasa cuando uno se niega a eso, ¿no? Muchas veces en este ambiente de apologética, cuando vos no sos cómplice de esas formas burlescas, no estoy generalizando, ahora quiero que entiendan que estoy hablando de algunas situaciones, ¿no? Que pueden suceder. Que cuando vos no estás de acuerdo con esas formas agresivas, esas formas de ataque personal al hermano, te catalogan de buenista, te catalogan de mediocre, de hipócrita, de tibio. Yo sinceramente no me parece que tratar de querer vivir el Evangelio dentro de mis límites y mis miserias, porque no me creo a nadie, pero sí hay algo que tengo bien claro y es que quiero vivir el Evangelio con radicalidad. Quiero vivir la palabra de Dios con radicalidad. Quiero escuchar al magisterio con radicalidad. Quiero ser obediente a la iglesia con radicalidad, ¿no? Si la iglesia me dice que es por acá, punto. A lo mejor yo estaba malinterpretando el mensaje del magisterio, ¿no? Entonces, bueno, lo estaba malinterpretando, era por acá, bueno, es por acá. Lo más importante para un cristiano, por lo menos para un católico, tiene que ser siempre estar en esa comunión perfecta con la voluntad de Dios. Y sabemos que la iglesia es madre y maestra y nos muestra el camino para no errar el camino. Y tenemos que tener la suficiente humildad para uno decir, realmente me equivoqué, yo pensaba
por ejemplo, en mi caso, que la apologética iba por acá y la iglesia me enseña que es por acá. Resulta que yo no había leído bien el magisterio, no lo había bien interpretado. Y yo tenía ese afán y ese celo apostólico, como les pasa seguramente a muchos de ustedes, por salvar almas, pero que muchas veces es un celo que no tiene discernimiento, ¿no? Que está mal entendido, o que no está bien orientado, o incluso un acompañamiento espiritual por un buen sacerdote que nos guíe de acuerdo a lo que enseña el magisterio de la iglesia. ¿Cómo llevar a Cristo a las almas, no? Porque muchas veces ahí se mezclan nuestros sesgos, nuestras formas, nuestros, eh, nuestro afán, ¿no? Por querer que el otro conozca a Cristo como yo lo conozco y entonces no respetamos el proceso de la otra persona. Nuestro afán por querer compartirle algo que a nosotros nos hizo bien, pero que nos costó tal vez años en descubrirlo. Y esa persona también está haciendo su proceso. ¿Por qué no vamos a respetar el proceso de esa persona, no? Entonces, en estos idas y vueltas y en estos buenos deseos y buenas intenciones y en nuestro afán por querer compartir la fe, se mezcla toda nuestra naturaleza inclinada al pecado y tenemos que reconocerlo, tenemos que hacer un mea culpa. Bueno, como les dije antes, yo estuve en ese proceso en donde fui comprendiendo lo que realmente enseñaba el magisterio. Esto de que había un pensamiento sectario en ciertos sectores o grupos, personas que estaban cerca mío, que no me hacían bien, personalmente, empecé a darme cuenta que eso me quitaba la libertad, que si yo me acercaba a ciertos hermanos que están mal vistos en las redes, que ya tienen la cruz hecha sobre su foto, sobre su rostro, yo también iba a ser desterrada y sacada de ciertos círculos. Pero yo también tenía que tomar una decisión, porque también uno busca la verdad y busca la voluntad de Dios, y uno tiene que ser honesto con eso. Yo quise ser honesta con lo que Dios me estaba mostrando. Y el Señor me estaba mostrando que yo no podía vivir alejada de hermanos, con los cuales o con quienes yo podía tener un diálogo respetuoso. O por lo menos no digo una amistad, vamos a suponer que no se hubiese dado una amistad, pero sí tratar de tener un acercamiento, un respeto, un cariño y no por eso ser excluido de círculos, ¿no? Entonces ahí uno ve el pensamiento sectario, no pensás como yo, listo, vos no sos de mi círculo, vos ya sos buenista, vos ya sos hipócrita, mediocre. Es muy fácil, ¿no? Etiquetar a las personas, tacharles la cara, es muy fácil. ¿Mm? Desfigurarles el rostro, ¿no? Y distorsionar, y la persona no. Y se rompe y se desfigura y se mancha una imagen, una reputación que la persona tiene ante otras personas que después ya no quieren saber más nada y eso ya no se recupera nunca más, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, que el Espíritu Santo siga guiando estas palabras. Ojalá que sea esto de Dios, ¿no? Que esto no sea. Yo no quiero hablar por mí, quiero que esto que vos escuches que sea un bien para vos, ¿sí? Que esto sea un bien para vos, para que vos lo reflexiones, lo pienses. Y bueno, y entonces yo decidí alejarme de la apologética en ese momento y me acerqué a hermanos que, que me ayudaron a comprender mejor el magisterio de la iglesia. Y yo quisiera acá detenerme un paréntesis para que no creas que es un invento mío y por favor abras tu corazón, abre tu corazón al magisterio que es lo que nos enseña nuestra madre iglesia, que es madre y maestra, que está sostenida, inspirada por el Espíritu Santo. Seamos, sobre todas las cosas, fieles, obedientes,
honestos, y si vamos a decir que somos católicos, tenemos que demostrarlo con esa obediencia al magisterio. Entonces, ahora sí me gustaría poner en pantalla porque yo todo esto lo quiero probar, ¿no? Quiero que veas que es verdad, que yo no es un invento mío. Y yo sé que vos lo sabés, ¿sí? Yo sé que vos lo sabés. Lo que pasa es que por ahí se te olvidó de volver a leerlo, ¿no? Y a mí me pasó. Yo, por ejemplo, Unitatis Redintegratio, no lo conocía bien, la verdad. Cuando lo empecé a entender mejor, dije qué errores que yo estaba cometiendo, ¿no? O sea, de buena fe, yo honestamente equivocada, lo hacía de buena fe. Igualmente, como les digo, gracias a Dios nunca caí en eso de burlarme de nadie, pero sí tenía esa mentalidad como muy apologética de creerme mejor, ¿no? Tal vez sería la palabra por ahí. No sé si está bien expresada, pero ahí está el problema. Cuando nosotros nos creemos mejores que los demás, ¿sí? Cuando nos creemos mejores que los demás, esa no es una actitud cristiana. Yo soy mejor porque soy católico y tengo la plenitud de la verdad. Esa postura, no porque la iglesia no tenga en sí todos los, digamos, la plenitud de la verdad, sino por tu postura de pedante, ¿sí? Por tu actitud interior de soberbia, es lo que el Señor es lo que no quiere cuando uno se dirige a otro. Lo cual, una cosa no quita la otra, lo cual no implica que la iglesia no tenga la plenitud de los medios de salvación. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Si yo voy a un hermano, a hablar con un hermano evangélico, pero con una postura de superioridad, eso es lo que la iglesia enseña que no debo practicar. Yo tengo la verdad y vos estás en el error. Yo te voy a enseñar, vos sos un ignorante. Eso lo fui comprendiendo con el tiempo, lo fui entendiendo, haciendo un proceso, empezando a leer mejor los documentos que tienen que ver con el ecumenismo, ¿no? Fíjense lo que dice acá Unitatis Redintegratio. Ojalá que me alcance el tiempo para poder expresar todo lo que yo quiero decir en esta grabación. No, obviamente no me pidan que lea todo porque no voy a poder explicar todo el documento ahora, no reflexionar sobre todo el documento, pero sí podemos reflexionar en algún número. Fíjense. Bueno, primero la relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica, ¿no? Dice, fíjense, esto es muy importante, número 3. En esta, una y única Iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas escisiones o divisiones que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la Iglesia no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes, pero los que ahora nacen, fíjense, en ese momento cuando ocurrió la división inicial, en el siglo XVI, podemos decir, bueno, hablando de la reforma, ¿no? Ocurrió una división inicial donde había responsabilidad de ambas partes, porque no es solo la responsabilidad de unos que se van, también la iglesia cometió errores, se produjeron heridas, eso también tenemos que nosotros reflexionar y hacernos cargo. Pero los que hoy nacen, hoy 2025, los que nacen en esas comunidades separadas y se nutren de la fe en Jesucristo dentro de estas comunidades, no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. Por lo tanto, no son herejes porque no son responsables. Fíjense cuántos hermanos que hacen apologética llaman herejes como forma de burla, ¿no? O con mala intención. Cuando la iglesia te dice que no son responsables del pecado de la separación. Por eso dice la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor, puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, ¿no?
Primero, ahí, con mi primer punto de inflexión, no son herejes. Vos podés decirme todo lo que quieras, yo voy a escuchar al magisterio. Yo quiero ser fiel a Cristo, a la iglesia, al magisterio. Me podés caer re bien, sos divino, hablas muy bien, tenés carisma. ¿Sí? Pero yo te amo en Cristo, pero yo amo primero a Cristo. O por lo menos tengo ese deseo. Obviamente que me cometo errores, soy una pecadora, todo. Soy un desastre, si querés, bueno, está bien. Pero amo a Jesús y quiero escuchar la voz de su esposa a la iglesia. Y la esposa a la iglesia me dice esto. Entonces ya dejemos esas burlas, esos bulos. Reflexionemos. Yo te lo cuento para reflexionar, no para... No, vuelvo a lo mismo, no va a título personal, no va... No. Creo que es necesario que se haga esta reflexión. Justificados estos hermanos separados, voy a saltar un poquito más que nada por una cuestión de tiempo, no porque no quiera leer, ¿sí? Porque vos después también dices otra, no leyó esa parte porque no le conviene. No, mentira. Estoy leyendo todo tal cual, ¿sí? Justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo, quedan incorporados a Cristo. Siempre ponemos el acento en lo que nos separa y no en lo que nos une. Ellos están incorporados, los que son de iglesias históricas, los hermanos que son trinitarios, que creen en la Trinidad, que tienen un bautismo trinitario. Siempre ponemos el acento en todo lo que nos separa, pero no ponemos el acento en lo que nos une. ¿Para qué? Porque la iglesia nos enseña que poniendo el acento en lo que nos une, llegaremos a la plena comunión, que va a ser obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, no la obra tuya. Otro peligro que cae en el cual se cae en la apologética, querer ser el protagonista, querer ser el cruzado, el salvador. Yo soy el que le dije a fulano y entonces... Y bueno, y vos me podés decir, ay no, pero sos una exagerada, yo jamás diría eso. Bueno, pero tal vez inconscientemente lo estás pensando. O tal vez inconscientemente estás actuando de esa manera, ¿no? Pensando que sin tu intervención muchos no se van a convertir. Nosotros somos humildes instrumentos. Y ese celo por las almas tiene que verse reflejado en una verdadera conversión. Y acá lo va a decir el documento. ¿Querés que muchas almas se conviertan? Sé santo. ¿Querés que muchos se acerquen a Cristo? Sé santo. ¿Querés que muchos se encuentren con Jesús a través tuyo? Sé santo, busca ser santo, busca a Cristo, conviértete, convirtámonos todos, me incluyo. La primera soy yo, no me creo nadie, no estoy por encima tuyo ni nada, soy una pobre pecadora. Fíjense, es más, dice el documento de Unitatis Redintegratio, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Todo esto que proviene de Cristo y a Él conduce, pertenece por derecho a la única Iglesia de Cristo. Es decir, no podemos decir que los hermanos evangélicos o separados, yo digo evangélicos para no decir hermanos separados, ¿no? Pero bueno, acá dice que se puede decir así. Pero digo, no podemos decir que no tienen nada bueno, que todo es una herejía, que en ellos no está el Espíritu Santo, que en ellos no interviene y no actúa Dios, que ellos no tienen una experiencia real con Jesucristo. Ahí es donde yo veo esta idea de creerme superior, de creerme que yo sí tengo una experiencia de Jesucristo y vos no la tenés, vos sos un hereje, desastre, ¿no? Hijo de Lutero. Entonces,
Yo quiero ser fiel al mensaje de la iglesia, vuelvo y repito. Y acá te lo estoy mostrando, no estoy inventándote nada. Vos buscalo si querés, buscá el documento, léelo, reflexionalo, pensalo, oralo, háblalo con algún sacerdote, no sé, mandale una carta al Papa León, ¿querés mandarle una carta al Papa? Hacé lo que vos quieras. Yo te muestro lo que nos enseña la iglesia. Y bueno, por lo tanto, son hermanos, son cristianos, aquellos que están bautizados con el bautismo trinitario. Obviamente que hay hermanos que no son trinitarios. Obviamente, ¿sí? No creen en Cristo como Hijo de Dios, ¿no? Pero acá la iglesia nos está hablando de aquellos hermanos que creen en Cristo, ¿no? Que son incorporados por el bautismo. Ahora bien, quisiera hacer acá una salvedad. Aquellos hermanos que por ahí pertenecen a grupos más sectarios, también merecen nuestro respeto, ¿sí? Por lo menos nuestro respeto, ¿sí? Nuestro respeto, no, eso no te da derecho a ser un violento, ¿sí? O a burlarte de nadie, en cualquier forma que profese su fe, ¿no? Eso también hay que aclararlo, porque pareciera que uno tiene el derecho, bueno, es testigo de Jehová, entonces sí, como no es trinitario, le voy a dar con todo, ¿no? Entonces no se trata de eso, hermanos. Siempre la caridad tiene que ser como el faro que nos identifique como cristianos, ¿sí? Entonces acá la iglesia nos está enseñando, como les dije antes, que hay elementos que están en esa comunión, porque todos estos elementos vienen de la única iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, pero está la palabra de Dios, compartimos, tenemos en común la vida de la gracia, ¿sí? La fe, que es un don, una virtud teologal. Aquellos que profesan la fe en Cristo tienen también el don de la fe, valga la redundancia. La esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Algunos dones interiores del Espíritu Santo, elementos visibles, ¿no? Y todo esto ¿de quién proviene? De otro Cristo que no es el nuestro, es el mismo Cristo. Por eso tenemos elementos de comunión que pertenecen a esta única iglesia que es la iglesia de Cristo. Los hermanos separados practican no poco actos de culto de la religión cristiana, los cuales de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda alguna producir la vida de la gracia, y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Los hermanos separados practican no poco actos de culto de la religión cristiana, los cuales de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda producir la vida de la gracia. Pueden producir estos actos de culto, no es que ahí no está presente el Espíritu Santo, no es que ahí no hay una acción de Dios, ¿no? En definitiva, ¿no? Y de la gracia, de la vida de la gracia. Eso puede producir en la persona un cambio, una transformación. Está bien, no es lo mismo que de pronto nosotros creemos como católicos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Que encontramos la plenitud de los medios de salvación con los sacramentos. Pero hay una acción del Espíritu Santo. Dice acá, y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. No podemos condenar a las personas y muchas veces indirectamente las condenamos, cruelmente, ¿no? O intentamos convencerlas a toda costa que sean católicos, cuando tenemos que entender que es un proceso. Eso es un proceso muy personal de la persona con Dios y que nosotros somos instrumentos, somos somos una causa segunda, ¿no? Podemos decir, meros instrumentos que Dios se puede valer de nosotros para que el otro hermano se cuestione, se pregunte, se haga la pregunta de por qué no hacerse católico, ¿sí? Pero esa es, en definitiva, la decisión la va a tomar de acuerdo a esa acción íntima, personal, que el Espíritu Santo obra en su alma, y no de acuerdo a una insistencia por parte nuestra. Yo sé que ustedes esto lo saben.
Ustedes me pueden decir, esto es más que obvio, ¿cómo me vas a explicar algo tan obvio? Sí, es algo tan obvio, pero que sin embargo se olvida. Se olvida constantemente, porque es como un querer imponer constantemente la idea del catolicismo, ¿no? Y no es la forma que la Iglesia nos enseña a evangelizar. Si estamos hablando de atracción, de alegría, de gozo, de trabajar en mi propia conversión. Entonces, es algo a lo que yo, por ejemplo, durante toda mi juventud, digamos, mi adolescencia, mi juventud, ya tengo más de 40, chicos, yo no estaba acostumbrada, digamos, porque no es lo que la Iglesia en general, digamos, practica. Es algo que más bien se introduce por por los numerosos hermanos evangélicos que se convierten en el catolicismo. Es un análisis que yo hago, ¿eh? Me puedo estar equivocando y puede ser que estés discrepando conmigo y yo te entiendo. Pero bueno, es una apreciación personal. Me parece que tiene que ver con esta conversión de muchos hermanos evangélicos que se han convertido, han puesto su canal en las redes y vienen de esa línea proselitista. Porque muchas veces, no digo todos los casos porque no quiero generalizar, pero hay muchos casos de hermanos que el evangelicalismo o los evangélicos, con todo el respeto que se merecen por mi parte, porque ustedes saben que los tengo un enorme cariño, sí practican el proselitismo, ¿no? Entonces, tienen una forma de entender la evangelización a través de captar gente, ¿no? Muchas veces. O te captan cuando estás así mal, cuando estás en un proceso de algún problema personal y ahí, ¿no? No todos, por eso digo, no todos, aclaro, porque van a decir, pero al final, ¿cómo? ¿No era que había que ser ecuménico? No, pero es cierto, ¿no? Y bueno, y nosotros también. Muchas veces caemos en esas cosas que son cosas humanas, son actitudes humanas, ¿no? Son defectos humanos, miserias humanas. Porque no solo lo hacemos con la fe, sino con otras cosas que queremos convencer a los demás, ¿no? Queremos tratar de imponer, o sea, irrumpir o interrumpir el proceso de la persona, ¿no? No entendemos que la persona tiene su proceso. Bueno, dicho esto, bueno, también hay hay otros números. Ustedes si quieren busquen después. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, ¿eh? No están desprovistas de sentido y de valor. Fíjense, esto no lo digo yo, chicos. No lo digo yo. No lo estoy inventando. Lo estoy leyendo de un documento que tiene un valor magisterial. Ustedes, fíjense, corroboren, lean, profundicen, oren en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas. El Espíritu Santo no se rehúsa a servirse de estas comunidades como medios de salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces va a valerse de caminos tal vez extraordinarios que están fuera de la Iglesia Católica, entre comillas fuera, porque hay una comunión. Acordémonos que en este caso hay una comunión, no estamos hablando de otras religiones, que también tienen una posibilidad de salvación cuando la persona es honesta y busca vivir con una conciencia recta, ¿no? Pero eso no es el tema de hoy. Cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia, la misma plenitud de ahí deriva, y de la verdad que se confió a la Iglesia. Bueno, fíjense, acá termina. Esto lo voy a leer porque si no van a pensar que no lo quise leer por un sesgo. Y no, nada que ver. Dice, los hermanos separados, sin embargo, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica, de Cristo, que es auxilio general de salvación,
puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, ¿no? A saber, el que preside Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios, pueblo que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezca sujeto al pecado, crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios según sus inescrutables designios hasta que arribe el gozoso a la total plenitud, de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. Es decir, la Iglesia, cuando dice que estos hermanos separados también participan, digamos, de esta plenitud de la gracia, participan de forma partícipe, ¿no? Como dice la palabra, no plena y perfecta, pero sí hay una participación en este misterio de la Iglesia, en este misterio, en este sacramento de salvación, ¿no? O como dice acá, dice otra palabra, a ver, auxilio general de salvación. Ya con el hecho de que estos hermanos están participando de alguna manera o se hacen partícipes de este auxilio general de salvación que es la Iglesia, pueden tener una posibilidad de salvación, por supuesto, porque acceden a ese mismo torrente de gracia que viene del mismo Cristo, ¿no? Están llamados a esa plena comunión, por supuesto, y de alguna manera van a experimentar esa plena comunión. Algunos hermanos conocen y deciden incorporarse a la Iglesia Católica ya estando en este mundo, ¿no? Pero aquellos que no llegan a conocer por cuestiones de ignorancia invencible, por un montón de condicionamientos, que no vienen hoy al caso hablar de eso, porque no era la idea hablar de eso, pero digo, no todos llegan a incorporarse en vida a la Iglesia Católica. Sin embargo, tienen esa posibilidad de salvación. Como les dije antes, ¿no? No lo digo yo, ¿eh? Acá dice la palabra de Dios, ¿no? Compartimos elementos en común, palabra de Dios, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, algunos dones del Espíritu Santo, elementos visibles. Todos esos elementos en común permiten que estos hermanos tengan esa posibilidad de salvación. Y evidentemente no se incorporan a la iglesia militante, pero sí a la triunfante cuando se encuentren con el Señor en el momento que los llame, ¿no? Porque si son personas honestas que han vivido su fe honestamente y han tenido un honesto y sincero amor a Cristo, ¿por qué le vamos a negar la posibilidad de salvarse? Ustedes me pueden decir, no, pero yo nunca dije eso, yo no sé por qué estás diciendo algo que nadie dijo. Sí, pero se da a entender, ¿sí? Cuando se les llama hereje, se les llama sectario, y bueno, y los sectarios, ¿se entiende? Entonces, somos inconsistentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Mm? Y acá la última que voy a leer dice, en primer lugar, dice, tales son, en primer lugar, el movimiento ecuménico, habla del movimiento ecuménico, ¿no? Y entonces habla de las circunstancias que ayudan y ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. ¿Y qué dice? Que hay que eliminar juicios, palabras, actos que no sean conformes según justicia y verdad a la condición de los hermanos separados. Y que por tanto pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones con ellos, ¿no? En ellos. El diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. Fíjense entonces, como primera reflexión acá dice, eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes según justicia y verdad a la condición de los hermanos separados. Es decir, si tú estás llamando hereje, sectario, conviértete, yo tengo la verdad, eso no va conforme a según justicia y verdad, porque en realidad el hermano está creyendo eso que cree de buena fe, porque está convencido.
O por lo menos eso es lo que tendríamos que considerar en principio. ¿Sí? Está convencido de lo que cree que es que está en la verdad, ¿sí? Y si esa persona tiene de pronto para contigo una actitud proselitista, tú no la tengas con él, ¿sí? Dejarlo que haga su proceso, orar por esa persona, bueno, y si se presta la posibilidad de dialogar, sí, no te digo que no dialogues y que no le expongas la fe católica, ¿sí? Pero no con la finalidad de convencerlo, sino con la finalidad simplemente de presentarle algo. Bueno, yo te presento esto, ¿no? Pero después es Dios el que va a obrar en tu corazón. En este diálogo expone cada uno, dice acá, por su parte, con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentado claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos, las ambas partes, adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común. Y en cuanto es posible, participan en la oración unánime, ¿no? Fíjense, esto no se hace ni ahí, la oración unánime. A mí no me vengan a decir, hermanos, o sea, es más que obvio. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que la Iglesia te propone para que puedas llegar a la unidad plena, ¿no? A compartir en algún momento, cuando el Espíritu Santo haga esa obra de la unidad perfecta, una misma Eucaristía. Eliminar juicios y palabras que no sean conformes según justicia y verdad a los hermanos separados, a la condición de los hermanos separados. Todo esto tiene que ver con burlas, con formas proselitistas de acercarme, con creerme superior, con creerme mejor que el otro, más perfecto, más sabio. Yo soy el que está en la verdadera iglesia. Parece que cuando uno dice esto, pareciera que uno duda de la iglesia, ¿no? Como que si yo dudara de que en la iglesia está la plenitud. Y no, yo no dudo en ningún momento, al contrario. Tengo un convencimiento profundo de mi fe católica, pero digo la actitud interior de creerme superior. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere transformar. A eso quiero llegar. Y después sí, podemos llegar a un diálogo, pero fíjense una cosa muy curiosa. El padre Amatuli, Flaviano Amatuli, que en paz descanse, que fue un gran apologista o apologeta, creo que más correcto es decir apologeta. Él decía que la apologética era más que nada una herramienta para el católico, para que no sea engañado por las sectas. Sobre todo el padre hablaba de las sectas que no eran trinitarias, como los testigos de Jehová, los mormones y un montón de otras sectas que no me acuerdo. Él hablaba mucho de eso, ¿no? Para que el católico no sea engañado, debería estar bien formado en la apologética, ¿no? Es una herramienta para nosotros conocer mejor nuestra fe y por lo tanto, si conozco mejor nuestra fe, puedo amar más y mejor a Cristo, ¿no? Y ser más fiel a su voluntad. Y en casos excepcionales, decía el padre Flaviano, hablar con personas si solamente era estrictamente necesario, si se daba un diálogo. Pero lo que está pasando es al revés. Yo no digo que yo no digo que el padre Flaviano tenía toda la verdad y que él es magisterio, no. Pero tomemos en cuenta sus consideraciones, una persona súper experimentada y que tenía una gran sabiduría, ¿no? Creo que nos falta camino por recorrer. Y una última reflexión ya para despedirme. No quiero que esto dure más de una hora y ya me estoy excediendo un poquito más de lo que yo había pensado. Muchos hermanos evangélicos se han convertido al catolicismo y yo eso lo entiendo, ¿no? O sea, es muy hermoso cuando descubren, es como cuando descubren una perla, ¿no? Una perla en el campo y quieren salir corriendo y a gritarle a todo el mundo, ¿no? Lo que encontraron, ¿no? Y sienten que encontraron lo más hermoso y que toda la vida estuvieron buscando ese tesoro escondido. Y a lo mejor ellos también hacen su proceso. Yo no pasé por ese proceso porque no estuve
no fui evangélica, ¿no? Pero, ¿cómo te puedo explicar? Mira, yo entiendo, o sea, yo entiendo eso, ¿sí? Me voy a poner acá Jesús porque no quiero que se deje ver la cara de Jesús. Los ojos de Jesús tan lindos, ¿no? Yo eso lo entiendo, ¿no? Y me imagino que tal vez vos tengas la mejor intención como un fuego apostólico en tu corazón. Quiero que todo el mundo conozca la iglesia porque es algo hermoso que yo descubrí. Acá está la verdad, acá está la plenitud de los medios de salvación. Y vos tenés esa buena fe tal vez, ¿sí? Pero quiero que entiendas que para poder ser un verdadero católico, quisiera decirte unas cuantas ideas. Para ser un verdadero católico hay que despojarse de todas las ideas preconcebidas que uno ya trae, tal vez de tu experiencia como evangélico en la iglesia donde estuviste, que se manejan de una manera distinta, ¿no? En la iglesia católica todo pasa, para el católico, la mentalidad católica, todo tiene que ver con siempre la obediencia, ¿sí? Por ejemplo, los servicios que se hacen dentro de la parroquia, todo lo que un laico quiera hacer, siempre tiene que pasar por el filtro de la obediencia. Siempre pedir permiso al párroco. En primer lugar, al párroco porque es el primer referente, ¿no? Uno tiene que pedir permiso. Yo, por ejemplo, formamos un grupo de oración, tuvimos que pedir permiso al párroco, después tuvimos que hablar con el obispo. Todo pasa siempre por el filtro de la obediencia. Lo cual nos debería hacer más humildes, ¿no? Porque no podemos nosotros ir a nuestro antojo. Tal vez el evangélico está acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a ir a su aire, ¿no? Tomar sus propias decisiones, lo llaman de acá, lo llaman de allá, predicar, va, ¿no? Yo no por más que quisiera no podría hacer eso, porque para todos los lugares donde quisiera ir, y si me llamaran tendrían que pedir un permiso, ¿no? Al párroco, al obispo. Porque es así la estructura de la Iglesia Católica, siempre pasa por la obediencia, que es lo que nos dejó Cristo. Y tal vez vos como hermano evangélico venís de otra forma, de otra estructura, otra forma de pensar, y vos querés seguir con la misma forma. Sin darte cuenta, estás teniendo todavía una mentalidad protestante que poco a poco tiene que ser transformada de alguna manera. Te lo digo con el mayor respeto y cariño. Sí, te lo digo con el mayor respeto y cariño, pero creo que es una humilde reflexión que yo te dejo y bueno, tómala o déjala, ¿no? Pero bueno, si te sirve, si no te sirve, bueno. Pero digo, muchas veces uno ve eso, que van a su aire, yo voy a ir a misionar acá, allá. No te digo que esté mal, porque uno puede también como laico tener una iniciativa de evangelización. Pero si uno quiere realmente evangelizar en nombre de la iglesia, uno debe pedir ese permiso al obispo, ¿sí? Entonces, lo primero que deberías hacer como recién convertido al catolicismo es ponerte a disposición de tu obispo, de una comunidad. Ponerte a disposición del obispo, ¿no? Ir y decirle, Monseñor, bueno, yo tuve una experiencia, me estoy incorporando a las filas de la Iglesia Católica y quiero ponerme a su disposición para servir en lo que se necesita en la diócesis. Un ejemplo estoy poniendo, no digo que digas lo mismo, ¿no? Pero siempre con esa disposición, o a tu párroco, o en la comunidad donde estés cercana, porque esa es la mentalidad católica. De hecho, el predicador católico, de hecho yo conozco predicadores católicos, siempre es con una autorización del obispo, siempre es a través de la mediación del obispo, que los supervisa, que los aprueba, que los envío del obispo también. Eso también es otra cosa que me estaba olvidando, el envío misionero, ¿no? Yo, por ejemplo, un hermano que conozco muy cercano que él predica, él va a predicar por todo el país, pero él tiene un permiso, obviamente, él es consagrado, es laico consagrado, tiene un permiso especial del obispo y además no es que cobre específicamente, sino que le dan un estipendio a cada lugar donde va como un reconocimiento por sus servicios para que él pueda vivir, digamos, porque él vive de eso. Entonces, para que pueda pagar su viaje, para que pueda pagar obviamente, para que pueda sostenerse, pueda vivir, pueda comer, pueda vestirse.
Pero no es que él dice, bueno, es tanto, acá les paso la factura, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta del evangelizador que realmente lo hace por el reino de los cielos, confía plenamente en la providencia y Dios siempre nunca le va a dejar faltar nada. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí toco el último punto. Yo sé que esto es muy polémico y esto puede dar que hablar, pero aquí toco el último punto, la monetización. Lamentablemente, como dijo el Papa Francisco, que en paz descanse y seguramente yo tengo la convicción de que está en el cielo, ¿no? Después la iglesia me lo va a confirmar, pero bueno, que sea la iglesia la que me lo confirme, yo no puedo canonizar a nadie, como quien dice, ¿no? El diablo entra por el bolsillo. El diablo entra por el bolsillo, queridos hermanos, y lamentablemente yo he visto el cambio o yo he percibido, esa es mi percepción que puede ser equivocada y por eso no es conveniente nunca dar nombres ni simplemente es una apreciación, una reflexión y cada uno sabrá y lo pensará y lo pondrá en oración. Yo he visto esas transformaciones de personas muy que iban con todo el fuego del Espíritu Santo, que parecía por lo menos, o por lo menos eso parecía, con toda la buena fe de querer comunicar la misma gracia, de haber sido católico, de haber conocido a la iglesia, y eso se fue deformando, 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 porque lamentablemente el algoritmo favorece siempre, no digo que no favorezca también canales de espiritualidad, porque hay unos canales de espiritualidad que tienen, no sé, un montón, como 500.000 seguidores. Haciendo un paréntesis acá, Wilson Tamayo, por ejemplo, que es uno de los evangelizadores que a mí me gusta mucho, realmente es un hombre de Dios para mí, y él tiene, no sé, como 400.000 o 500.000. Y bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero a lo que voy, lamentablemente por lo general, hablando en general, el algoritmo como que favorece más la polémica, favorece más el morbo, ¿no? Favorece más el que yo etiquete a alguien con una etiqueta así, una cara toda deformada. Entonces, claro, vos sin darte cuenta vas cayendo en ese círculo. A mí me estaba pasando casi en un momento, gracias a Dios que, bueno, me abrí los ojos antes, ¿no? Y bueno, pude desentenderme de ese mundo, pero lamentablemente es esto, ¿no? Y sí, se gana dinero. Yo no he ganado ni un centavo, gracias a Dios, todavía. No, no me han pagado nunca porque se me desmonetizó el canal ahora. En este momento tengo que solucionar, hacer un trámite, no sé cómo es el tema, pero bueno, más allá de eso no importa. Igual nunca cobré nada, así que esto para que lo sepan, que me estoy abriendo así completamente mi corazón. Solamente cobré algunas donaciones que me dieron por PayPal, algunos hermanos, a quienes estoy profundamente agradecida, profundamente oro por ellos, les doy las gracias por haber sido amorosos y caritativos, pero nada más que eso, ¿sí? Personas que me han ayudado de otra manera. Pero de YouTube yo nunca cobré nada, digamos, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Y lamentablemente esto es así, ¿no? Cuanto más polémica vos generás, cuanto más morbo, y sí, te lo va a recomendar después YouTube a tu video, ¿sí? Te lo va a recomendar. Y es una gran tentación porque ahí se empiezan a mezclar las motivaciones. No, en realidad yo no hago esto por dinero, pero tengo que hablar de esto, porque de esto hay que hablar, porque si no lo digo, no digo la verdad, porque yo soy un hipócrita. Pero una cosa va llevando, es como dice San Ignacio, y también creo que en la palabra de Dios también está, el apóstol Pablo también habla del ángel de luz, ¿no? El demonio se viste de ángel de luz, se viste de algo bueno, de apariencia de bien, ¿no? No, pero hay que hablar de esto, hay que decir la verdad con todo, aunque garrotees, ¿no? Aunque le des con un palo al otro. Y una cosa te va llevando a la otra y al final, aunque no querías hacerlo, no querías poner nombres ni hacer cosas más a título personal, lo terminas haciendo después. Porque yo he visto ese proceso, ¿no? Y vuelvo y repito, por eso digo que esto no es algo personal, ¿sí? Bueno, me están tocando el timbre, me tengo que ir, pero quería dejar esta reflexión. Que Dios los bendiga a todos, los quiero, los abrazo en Jesús y María.